Bien, son las 10 de la mañana con 17 minutos, vamos a cambiar de tema, nos vamos a ir al exterior a propósito de lo que pasó el sábado, cuando finalmente el 99%, según la última información de Israel, se interceptó de los más de 300 proyectiles y drones que fueron enviados desde Irán hasta territorio israelí. Vamos a tomar contacto con Gabriel Colodro, quien es el presidente de la comunidad chilena en ese país. ¿Qué tal, Gabriel? Muy buenos días. Hola, buenos días, Grecia, ¿cómo estás? Bien, Gabriel, buenas tardes para ustedes, ¿no? Con el cambio, con la diferencia horaria, allá ya es la tarde, pero te quería primero preguntar cuál es la situación hoy, este día lunes, como de alta tensión, de alta preocupación también nos imaginamos en la comunidad después de lo del fin de semana. Sí, la verdad es que pasan dos fenómenos al unísono. Uno, que después del ataque ya la gente va tomando conciencia de lo grande que fue y lo importante que fue. Hay que entender que esta es primera vez que Irán ataca directamente a Israel. No es primera vez que Irán ataca a Israel, porque lo ha hecho a través de sus proxies como Hezbollah. Podríamos decir incluso que el mismo ataque de Hamas tenía relación con el conflicto entre Israel e Irán, y bueno, los atentados que han sido históricos, incluyendo Latinoamérica, ¿cierto? El atentado en la Embajada de Israel y posteriormente en la Mutual Israelita AMIA en los años 90 en Buenos Aires, tenían directa relación con Irán, y así lo dicen las investigaciones. Por ende, esta es la primera vez que Irán ataca directamente a Israel de suelo a suelo, por decirlo así. Y fue un ataque grande, y eso quizás en la misma noche del ataque la población no tenía la conciencia de lo grande que era el ataque, y para ser, digamos, para ir más al detalle, de lo grande que era cada uno de los misiles balísticos o los drones, ¿cierto? Un misil balístico iraní no tiene el mismo tamaño que un misil lanzado por Hamas. O sea, un misil lanzado por Hamas tiene una longitud de aproximadamente 2 metros, y un misil balístico iraní, estamos hablando ya sobre 5 o 6 metros de largo y un diámetro, me atrevería a decir 1 metro, 1,5 metros de diámetro. Más de 1,5 metros de diámetro. Exacto. Ahora, ¿cómo fue esa noche de sábado para las personas que nosotros estuvimos conversando, por supuesto, durante la madrugada? Porque había mucha incertidumbre que seguramente continúa ya, de si iba a haber una represalia inmediata, con la amenaza previa que había hecho Irán de si había una acción israelí, ellos inmediatamente iban a contestar. Sí, o sea, todavía lo que sí es seguro es que va a haber una respuesta por parte del Estado de Israel. Un ataque de un Estado a otro directamente, suelo a suelo, no es algo que se pueda dejar pasar en estas condiciones. Lo que sí quedó demostrado es la capacidad de organización de Israel, el nivel de confianza que se puede tener en los aliados de Occidente, lo voy a decir así, porque la amenaza de Irán, ¿cierto?, parte con Israel, pero no termina con Israel. Irán es un Estado que ha estado no solamente apoyando el terrorismo, sino que financiando acciones terroristas, no solamente en Medio Oriente, sino que alrededor del mundo, y eso es algo sabido, conocido y reconocido por la mayoría de Occidente. Ahora, ¿sí? No, te escucho. Sí, entonces, para entender cómo se podría desarrollar digamos, el futuro de este conflicto ya directo de 1 a 1 entre Israel y Irán, hay que esperar a ver cuál va a ser la respuesta israelí. Pero lo que sí podemos asegurar es que va a haber una respuesta israelí. ¿Cuál va a ser? ¿De qué forma? Si va a ser, digamos, directamente Irán, o, digamos, financiando la cadena de abastecimiento que tiene Irán hacia Hezbollah a través del Líbano, de Siria y el Líbano, ¿cierto? Eso también puede ser una posibilidad. Hay que entender que aquí hay un frente abierto desde el día 8 de octubre en el norte con Hezbollah, que directamente responde a Irán. Y esa respuesta necesariamente puede ser desde la defensa de Israel, o más bien diplomática, que es lo que se ha deslizado en las últimas horas. Bueno, la verdad es que yo creo que toda persona de Occidente, y sobre todo nosotros los chilenos, ¿cierto?, que tenemos la suerte de no estar involucrados en conflictos internacionales bélicos, y tenemos ese historial, digamos, tan lejano de guerra,
queremos y preferimos siempre la vía diplomática, pero lamentablemente aquí en Medio Oriente ese no es el idioma que se habla, y no solamente entre Israel y sus enemigos, sino que entre enemigos, digamos, que tienen más cosas en común que el Estado de Israel con los vecinos árabes con los que hemos tenido guerras en el pasado. Igual hay un ambiente muy distinto en Medio Oriente, o sea, el ataque de Irán reveló no solamente la capacidad de defensa israelí, que fue majestuosa, dado el nivel de ataque, sino que con quién podemos contar. Estamos hablando de países que en algún momento fueron enemigos de Israel, como Jordania, que no solamente, digamos, bajaron drones y misiles que venían contra Israel, sino que tomaron acción directa. O sea, de hecho, un dato rosa, la hija del rey de Jordania participa en las fuerzas aéreas de Jordania, y habían reportes sobre que ella misma había sido responsable de bajar algunos de estos drones que se dirigían a Israel. Entonces hay un mapa nuevo en el Medio Oriente, hay alianzas nuevas en el Medio Oriente, y al final lo que se persigue siempre, es cierto, es en la no proliferación del terrorismo. Irán es responsable del terrorismo, mientras Irán tenga esta capacidad, esto va a seguir así. Y va a depender de los países occidentales cómo tomar esto y cómo desarrollar un proceso que lleve a una paz en la región. Ahora, la situación que se ve en Gaza, por ejemplo, en nada ayuda a esta situación, ¿no? Porque más allá de la decisión que se tome, si es bélica, si es diplomática, en fin, ya hay, nos imaginamos, ejércitos desgastados por los 6 meses de invasión a esa zona, que de todas maneras ha sido desproporcionada con la población civil, ¿no? ¿De qué manera se puede entrar a un conflicto aún mayor después de lo ocurrido el fin de semana? A ver, hay que entender varias cosas. Primero, es cierto, llevamos 6 meses de guerra, no solamente en Gaza, sino que en Gaza y en el norte. Todo el norte de Israel prácticamente está deshabitado. Hay cientos de miles de personas, me atrevería a decir hoy día que 150.000 personas por lo menos, que no están en sus hogares, no solamente en los alrededores de Gaza, sino que también en el norte de Israel. Israel le debe a sus ciudadanos devolverles el norte. Y eso es algo que va a ocurrir, pero para que eso ocurra tenemos que asegurar a los ciudadanos de Israel de que no van a volver a sus casas y van a ser bombardeados por Hezbollah, ¿cierto? Eso es lo lógico. De la misma forma que la gente de los alrededores de Gaza tiene que asegurarles que no van a ser bombardeados por Hamas, si es que, digamos, en el momento que Israel se retire por completo de la franja de Gaza. Cosa que ya está en proceso. Si nos ponemos a ver lo que está ocurriendo hoy día, cuántas tropas israelíes están ahí dentro de Gaza, o sea, es una cantidad muy mínima que está asegurando los corredores humanitarios y la asistencia de los camiones, ¿cierto? Eso es la realidad de hoy. Hoy día no está ocurriendo, digamos, lo que ocurría hace 3, 4 meses, que todavía estábamos en proceso de destrucción de túneles terroristas, de encontrar la infraestructura terrorista, de, digamos, las ciudades donde en el centro y norte de Gaza ya no, digamos, no son un objetivo militar para Israel mientras no hayan células de Hamas que ataquen ya sea con cohetes o con emboscada a los soldados que están protegiendo los corredores humanitarios allá. Sobre lo que mencionaste, me llamó la atención sobre las cifras, la proporcionalidad. Yo creo que es bien importante entender cuáles son las proporcionalidades en combate urbano, que entender que esto no es una guerra digamos, como podríamos plantearla Irán e Israel, ¿cierto? Que son distancias mayores, 1.800 kilómetros de distancia. Aquí hay una guerra de combate urbano donde Hamas ha generado todo un sistema para atacar, digamos, desde esta forma la guerra de guerrillas, ¿cierto? La construcción de túneles, todo esto responde a esta forma de guerra que ellos están dispuestos a luchar. Y estuvieron dispuestos a luchar y estuvieron dispuestos a ejecutar el 7 de octubre. Entonces, si uno ve las proporciones, lamentablemente sí, uno dice, bueno, es una cantidad de gente importante, hay que ver realmente cuáles son las cifras. Hace unos días hubo un reporte interno de Hamas que bajaba la cifra de caídos en Gaza de 33.000 a 22.000. Todavía eso no está confirmado, pero existe ese reporte interno, y eso cambiaría también la proporción de civiles contra terroristas, ¿cierto? Muertos en combate o en una situación colateral. Claro, por el bloqueo todavía también todo lo está en decía. desarrollo, Sí, no podemos saber. Exacto, claro, por el bloqueo incluso de ayuda humanitaria para la propia población civil de la zona. Y Gabriel, ¿cómo está la situación hoy día, un día lunes, comenzando esta semana después de lo que pasó el sábado? Me refiero a las actividades, cómo se ha manejado retomar la normalidad.
Sí, bueno, esa es la segunda parte. La primera parte era tomar conciencia del volumen del ataque de Irán y la segunda es justamente volver a la normalidad. Si bien hasta el día de ayer estaban canceladas todas las actividades educacionales en todo el país, ya hoy día en la mañana se dio luz verde para que vuelvan a funcionar las actividades educacionales. Hay que recordar también Israel está previo a la fiesta de Pesaj, la Pascua judía, por ende las clases ya no hay clases normales, digamos, los colegios no están con clases hoy día, sí las actividades extracurriculares o digamos las actividades durante la fiesta, digamos durante el feriado se hacen una especie de escuelas de verano, entre comillas, para los más pequeños, etcétera. Eso ya está volviendo a funcionar desde hoy. Esperemos que siga así. La verdad es que para nosotros y para toda la comunidad chilena residente, igual que para toda la población israelí, esta no es una situación normal, es una situación distinta a lo que ha sido la guerra con Gaza. Digamos, la imagen y el volumen del ataque fue muy diferente y la incertidumbre también, ¿cierto? Porque hablamos de Irán, hablamos de un Estado que está desarrollando capacidades nucleares, estamos hablando de un Estado que tiene capacidad militar mucho mayor y digamos, podría haber sido un ataque mucho más duro de lo que fue. Afortunadamente no es el caso, pero esperemos que tampoco lo sea en el futuro, ¿cierto? Hay un tema de intención que es clara y los líderes iraníes prácticamente una vez a la semana llaman a destruir Israel. Entonces no hay una confianza, digamos, la cordura a la hora de realizar una de estas acciones. Bien, Gabriel, muchísimas gracias por hablar con CNN Chile esta mañana nuestra y la tarde de ustedes allá. Gracias, Presidente.